CIMAC Radio presenta Contrafuego, el momento para reflexionar y compartir entre chicas. Sexualidad, música, relaciones en el ciberespacio, economía, arte, derechos humanos y mucho de braille. Cada viernes en 15 a las 9 a.m. en Contrafuego, tus feministas de confianza. Los seres humanos interactuamos con otras personas. Nos encontramos y compartimos espacios como la casa, la escuela, el trabajo, el parque o la calle. Al acto de vivir en compañía de otros, lo llamamos convivencia. Tenemos gustos diferentes. No todos pensamos ni nos comportamos igual. Somos diferentes y no siempre estamos de acuerdo. Estar en desacuerdo no significa pelear. Es una oportunidad para conocer lo que piensan los demás y cómo se comportan. Allí nace la diversidad y es uno de los valores de la sociedad. Todos tenemos un lugar. Tenemos derechos. Tenemos deberes. En la familia, con los amigos, en una fila, en una conversación, en el aula de clase, con un vecino. Con todos, en todas partes, estamos conviviendo. Ponernos de acuerdo en aquello que nos conviene a todos por igual. Así seamos diferentes, eso sí, reconociendo los límites de cada uno. Es el principio de una sana convivencia. Cuando te respetas, respetas al otro. Cuando respetas al otro, el otro te respeta. Y todos nos respetamos. Aprender a respetar es aprender a convivir. En su mirada se ve la maldad. Deshonra, mentira, desgracia. Hola queridos radioescuchas, qué gusto estar otro día con ustedes. Hoy 1 de noviembre, cuéntenos cómo se la han pasado, ya pusieron su altar, hicieron tamalitos. Bueno, hoy como siempre estamos con Sonia, tenemos tenemos un tema que a ver si no salimos funadas nosotras. Pero hoy vamos a hablar de algo muy actual en redes sociales, que son las funas. Pues efectivamente, Jos, andamos, aquí ya no, hoy no tenemos nuestro cafecito, hoy nos estamos tomando un chocolatito caliente, sí, acompañó pan de muerto. Y vamos a hablar sobre las funas, pero también un poquito de sus antecedentes, que, por ejemplo, en algunas manifestaciones o concentraciones feministas hemos podido observar que son los tendederos. Entonces, la verdad es que es un tema muy relacionado porque pensaríamos que es nuevo, ¿no? Pero la verdad es que tiene unos antecedentes y unos registros más antiguos de los que nos podríamos imaginar. Entonces, quédense con nosotras porque esto es Contrafuego. Les recordamos que nos pueden encontrar en Instagram Como Contrafuego24. Les esperamos cada viernes en 15 a las 9 a.m. Encuéntranos en Spotify y SoundCloud como CIMAC Radio. Contrafuego. La actualidad con mirada feminista. Pero por hoy, nuevo soy, nueva soy. Bueno, estamos de regreso. Y antes de empezar con los chismecitos respecto a las funas, Sonia nos va a dar un poco de antecedentes respecto a los tendederos. Sonia, ¿nos quisieras hablar un poco de cuál es el origen de los tendederos, por qué se comenzaron a realizar, cuál es su objetivo? Gracias, Jos. Pues efectivamente, si nos estás escuchando es porque probablemente tienes como algún contacto o vaya, el algoritmo nos recomendó, nos encontramos. Entonces probablemente ya has visto o has escuchado sobre los tendederos de denuncia o los tendederos de acoso.
que son justamente un performance simulando un tendedero de ropa en el que se aplica una reflexión sobre esta frase de la ropa sucia se lava en casa, que era una frase pues comúnmente utilizada para describir, para encerrar dentro de lo doméstico al maltrato, haciendo alusión a que pues esos como eran asuntos domésticos, cómo iban a tener que ver con alguna problemática social, ¿no? Eran cosas de pareja y como cosas de pareja se tenían que resolver. Entonces, esta acción feminista le da la vuelta a este tipo de frases que pues imposibilitaban o dificultaban mucho los procesos de denuncia formal, porque aparte de pues no contar con legislaciones adecuadas para esto, también estaba el estigma social hacia las víctimas. Entonces, pues nos rastreamos hasta 1978, cuando Mónica Mayer, que también es una divina, una artista veracruzana, que tuvimos la oportunidad de conocerla también. Sí, la conocimos hace poco. Fuimos a la exposición de Hija de su madre. Sí, exacto. Entonces, pues, también hay que consumir artistas vivas, aprovechando el recordatorio en Día de Muertos. Increíble ella. Pues justamente esta artista tiene una pieza que se llama El Tendedero me parece que era el Museo de Arte Moderno, en donde invitaba a las mujeres. Era una pieza colaborativa que interactuaba con quien la estuviera observando, que la invitaba a anotar en un papel a sus experiencias de acoso sexual, sobre todo en el transporte público, y a colgarlas. Esto con el objetivo de visibilizar cuáles eran las prácticas que se dan pues en estos espacios, porque pues lo que siempre mencionamos, ¿no? De que esta no es una cuestión de galardonería o de, ay, ahora cómo voy a ligar, que estaba estrechamente relacionado con el yo, hombre, como sujeto de poder, te voy a recordar a ti, mujer, que este no es tu espacio es la casa. Entonces, si tú decides salir de ese papel, yo tengo el derecho de recordarte que este no es tu lugar, y eso se ejerce pues mediante prácticas violentas que ya posteriormente observamos en las universidades. Y de hecho esto también es interesante porque algunos de los antecedentes de los tendederos feministas, no como una pieza de arte, sino como un elemento de denuncia, también tienen sus primeras apariciones en universidades, institutos, espacios públicos prácticamente, en donde compartían labores tanto las víctimas como los victimarios, y esto tiene pues sus características desde el hecho de que denuncia a estas instituciones o el hecho de que no se hayan activado los protocolos adecuados para dar seguimiento a estos casos, ¿no? Entonces, cuando no se da una resolución satisfactoria, es donde las feministas que consideraron que esta respuesta no reivindicaba a la persona que había sufrido el agravio, lo deciden llevar al ojo público como una manera de decir, esta injusticia no se está atendiendo. Y otra como cuestión a mencionar es que también estas denuncias son anónimas. Entonces, pero a la vez son muchas mujeres involucradas, o sea, como esa fuerza de empoderamiento que te puede llegar a dar, ¿no? Que no ser expuesta como víctima. Uh-huh. Absolutamente, y esa es otra de las cosas que muchas veces se habla dentro de las denuncias formales, que es que tienen ciertos mecanismos como conocer la identidad de la víctima, de la persona que denuncia, para que se continúe el procedimiento, ¿no? Como en este intento de transparencia sobre el proceso, lo cual ya hemos visto en México cuáles son las estadísticas de denuncia, de que, por ejemplo, durante el 2017 se estimaba que menos del 20% de las denuncias de abuso sexual que habían ocurrido hacia adolescentes y gente menor de edad no habían sido denunciadas. Esto según estimaciones pues de reportes de prensa y de los archivos de investigación, porque esa es otra cosa, del hecho de que tú presentes una denuncia no garantiza que esta vaya a llegar a una carpeta, y pues ya sabemos que una sentencia es mucho más difícil, no hace falta como, incluso cuando sí llegan a sentencia y a juicio, que muchas veces la complicidad y la falta de perspectiva de género en cómo se realizan estos juzgados, pues nos ha dejado muchísimo que desear, ¿no? Hay nada más el caso de Mariana Escobedo con todas las pruebas. Entonces es también por este tipo de cosas, por este tipo de situaciones, que se decide cambiar el discurso
Y esto tiene dos vertientes, ¿no? Como de poner la responsabilidad de sus acciones sobre el agresor, pero también de desestigmatizar a la persona víctima, justamente como eso, como una víctima, sino como una persona que sufrió un agravio, pero que no le define como persona. Entonces, pues esto se vuelve particularmente problemático cuando pues la justicia no cumple su rol de punitividad, pero no hablamos de esta de carcelaria, no es obligatoriamente que tenga que resultar en una condena, sino con que la víctima se sienta restituida. Ya lo hablábamos en el capítulo de la cárcel con Andrea, si es que espero que nos hayan escuchado. Pero pues sí, entonces a partir de esto, muchas mujeres jóvenes llevan esto hacia sus espacios de convivencia, como son la universidad, para denunciar algunas de las formas de acoso que han sufrido justamente en estos espacios. Sonia, y tocas un punto muy interesante. O sea, a mí me da curiosidad cómo quedan las denuncias en tendederos frente a las denuncias formales. ¿Tienen algún peso? ¿Puede contar como antecedente haber estado en un tendedero? Ahí depende para quién, ahora sí. O sea, hay un grupo que me encanta que se llama Abogadas con Perspectiva, que tiene mucha asesoría legal justamente sobre este tema. Y una de las situaciones como que más se discuten con lo de los tendederos es de voy a contrarrestar por delito de difamación, ¿no? Porque como en este sentido, que era lo que hablábamos del anonimato, la mujer puede, o la persona víctima puede permanecer en el anonimato, no hace falta como exponer todos los datos sobre el caso en el tendedero para que adquiera como esta característica de denuncia pública, de denuncia social. Pues entonces se trata a los vatos como, ay, pobrecitos, los andan quemando, así de gratis, nada más porque la vieja está resentida. Sí, ese es todo otro tema, ¿no? Porque ahora podemos hablar un poco de cuál es el verdadero uso de los tendederos. Ay, sí, ese es un tema muy, muy bueno. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, pero efectivamente, entonces, pues algo que ha pasado con estas cosas es que por un tiempo sí se denunciaba, pero actualmente ya está despenalizado el delito de por difamación o de denuncia por difamación. Hay 4 estados que todavía lo mantienen, que es Nayarit, Campeche, Nuevo León, y no recuerdo qué otro, la verdad, pero pues es algo que ya ha estado retrocediendo, la verdad. Y con esto no queremos decir que no haya casos, pero también hay que reconocer bajo estadísticas oficiales que no, o sea, no es negarse a una problemática el decir que porque está la posibilidad de una denuncia falsa, no tenemos como herramientas para demostrar que efectivamente hay un problema con los mecanismos formales de denuncia. Porque si no fuera así, socialmente no hubiéramos tenido la necesidad de crear un tendedero. Sí, o sea, en pocas palabras es hacerse bien, güey, como de todo lo que está pasando y a la magnitud que ha llegado la situación, ¿no? Que tanto ha trascendido. Porque, por ejemplo, a mí se me hace bien curioso que ahora yo veo chicas de bachillerato organizándose y haciendo tendederos. Yo me acuerdo que a mí, o sea, no me tocó eso, ni de broma, ni siquiera se hablaba de eso, ¿sabes? Uh-huh. De denuncias, de exponer como a los violentadores, de reconocer las violencias incluso. Acabas de mencionar otra cosa bien importante, que es el hecho de reconocer las violencias, lo que decíamos, por ejemplo, estos tendederos que hay en la prepa, justamente sobre cómo dicen, no, pues es que tal profesor, ya lo hemos cachado entre varias, que se la pasa mirando por debajo de la falda o que tiene cierto tipo de actitudes o cierto tipo de comentarios. Vamos, o sea, quizá con eso el objetivo no es de, ay, que corran al maestro, pero sí. Pero sí es una llamada de atención y sí es una expresión de preocupación genuina por parte de las alumnas, decir, oye, como sector poblacional de esta escuela, no me agradan estas actitudes hacia nosotras, porque entonces ya tiene que ver con algo meramente estructural. Entonces, ponle que ahí lo que se nos ocurriría primero, ¿no? De que, ay, es que quieren que cojan al pobrecito profesor. Pero a veces lo que se busca es más que se entienda el punto. Y es esto a lo que queríamos llegar con lo de Mónica Mayer, que hay 2 tipos de tendedero para quien ha estado como, quien los ha visto. Hay unos que son
de anécdotas, de experiencias relacionadas con la violencia, como el de Mónica Mayer, que era sobre experiencias de acoso sexual, pero también está la otra vertiente como el tendedero de deudores alimenticios, que hizo también esta colectiva de pues madres pidiendo pensión para sus hijos, en donde exponían los datos, los nombres, nada más los nombres y algunas fotos de algunos vatos que estaban registrados y que tenían demanda y todo. No, eso está increíble. Y es que, por ejemplo, con este tipo de cosas ya se han logrado ciertas legislaciones que no le permiten a los vatos acceder a ciertos puestos de trabajo si es que son deudores o agresores sexuales. Y es por esto a lo que muchas veces se refieren a cuando dicen es que mis daños por difamación, porque la vieja no me quiere ver feliz con mi nueva pareja, porque no me suelta. Sí, está muy interesante esta otra parte de las funas, de las denuncias en tendederos, porque, bueno, ¿hasta qué punto se puede denunciar? ¿Qué es lo que se tiene que denunciar? Porque, por ejemplo, como platicábamos con Sonia, luego son muy comunes estos casos de denuncias por ghosting. Entonces, no sé. O sea que sí reconocemos que sea una violencia, pero no sabemos si es una violencia, pues, para poner en el tendedero, ¿sabes? Sí, y mencionaste otra palabra que últimamente ha estado muy en boca de todos, que es la funa. Muy de la chaviza. Ahora sí, avanzamos hacia las funas y pues para quien... eso se me hizo bien curioso de que es un término derivado del mapuche que significa como podrido o apestado prácticamente. Ok. Y pues empezó en Argentina y en Chile como una forma de exposición para los soldados que habían participado en pues perjurios o violaciones a los derechos humanos durante la época de sus dictaduras militares. Ya se acuerdan como de toda esta película de, si la han visto y si no, en serio recomendada, 1985, que habla justamente sobre los juicios a las juntas militares del ESMA en Argentina y pues las propias en Chile, aunque la película está pues en Argentina, y habla sobre cómo fueron estos juicios hacia los altos mandatarios de pues la junta militar, ¿no? Entonces, después de que termina este periodo de dictadura y se enjuicia a muchos de los responsables, pasa algo, que es que o salen libres o con condenas muy cortas, o de plano a muchos tampoco los encarcelan. Entonces se crea como esta cuestión de necesidad de restitución, de justicia social, que hace que años más tarde se cree literalmente, y esto no sé, como que se me hizo muy surrealista, se creó la Comisión Funa. Y sí, tenían un diario que se llamaba La Funa, en donde identificaban a algunos soldados que habían participado en estas agresiones y era como un tipo de linchamiento. Entonces perdían patrimonio, perdían trabajo, algunos hasta cosas físicas y económicas. Entonces, pues es un diario que se publica durante los 70 y pues el principal objetivo era subsanar la falta de enjuiciamiento, y en un ensayo de Schneider en Chile sobre las consecuencias y las motivaciones psicológicas de una funa, decía que el objetivo de esta es conseguir que la sociedad ejerza la sanción que considera que la justicia ha fallado en dispensar. Entonces, pues se crea como este estigma hacia la persona, pero ni siquiera esto es de los antecedentes más antiguos, pues si nos vamos hasta la Atenas antigua, había una cosa llamada el ostracón, que deriva de una práctica llamada el ostracismo, que es un pedacito de barro, porque pues había muchos desechos de vasijas rotas, o sea, era muy común encontrarlo tirado. Y por lo tanto era un material desechable a diferencia del papel. Entonces, en este pedacito de barro, una vez al año se le preguntaba al pueblo si querían desterrar a alguien. Entonces se formaba una fila y las personas escribían el nombre de quienes fuera su candidato a expulsión en ese pedacito de barro. Y esos pedacitos de barro se colocaban boca abajo
para que el voto fuera anónimo, o sea, como desde aquellos momentos ya teníamos esta cuestión de denuncia y de anonimato, pero también de masividad, porque se ocupaban al menos 6,000 votos para que se considerara la persona. Y estos votos eran, eran inapelables, pero sí se cuidaba mucho el proceso en el sentido de que, por ejemplo, había un comité que era el que contaba los votos, que era el que iba dividiendo las piedras, literal por votación. Está increíble. La casa de los famosos. No mames. Está muy bien organizado. También como otra cosa muy asertiva es que, por ejemplo, el movimiento La Funa, que nos acaba de contar Sonia, que se dio en Chile, las funas eran puestas, o las denuncias eran puestas en el domicilio o en los lugares de trabajo de los implicados. Entonces también está muy, muy asertivo por ahí. Muy cerca de su círculo. Exacto, es que esa es una parte importante de lo que significa y por lo que es tan importante estas cosas, ya sea en cuanto al tendedero o la funa, que esa es una diferencia que queremos dejar clara, que es que no son lo mismo. Por mucho que podría parecer uno la evolución de otra, recordemos que el tendedero sí tiene esta posición discursiva de ser una herramienta de denuncia. Sí, Sonia, y siento que otra de las diferencias que hay entre la funa y una denuncia en el tendedero es que, por ejemplo, la masividad que tiene la funa, ¿no? Por ser en medios digitales, en redes sociales, siento que tiene todavía mucho más alcance la funa y que puede salir de cualquier sector, mientras que pues las denuncias en tendedero tienen el posicionamiento feminista pues bien marcado. Sí, eso es interesante por lo que hablábamos de que un tendedero sí, o sea, originalmente no significa que así lo siga teniendo por cosas de las que vamos a hablar un poquito más adelante, como esta que ya mencionábamos, que a veces no es de identidades, sino de experiencias o de actitudes, en cuanto a que el tendedero sí se refiere a una cuestión más, sigue siendo como parte de denunciar lo que oficial, lo que debió resolverse mediante instituciones ya constituidas, ya con experiencia, que ya tienen protocolos para esto, mientras que, por ejemplo, una funa, y es que aquí yo no soy fan de la casa de los famosos, pero irremediablemente nos llegan los chismes, en donde, pues, por ejemplo, esto que pasó con cierta personalidad, que tenía opiniones políticas sobre el feminismo y sobre las mujeres en general, pues muy chafas, muy desinformadas. Entonces las empresas que patrocinaban este programa decidieron cancelar relaciones para no verse como inmiscuidos con ese tipo de figuras públicas, que es a lo que podríamos decir que es una cancelación, pero que va más o menos como por el sentido de la funa, en el sentido de que tiene que ver como con señalar ciertas actitudes que quizá no llegan a la formalidad de una denuncia en fiscalía, pero que sí se denuncia, sí se señala en la comunidad como inadecuadas, y no por ser políticamente correctas o incorrectas, sino por el hecho de señalar que se están transgrediendo las normas de convivencia de lo que actualmente es aceptado, que afortunadamente el machismo cada vez lo es menos. Sí, también otra cosa bien curiosa es como con este recuento histórico que nos diste, que la cancelación solamente ha cambiado de nombre y de formato, pero siempre ha estado como, pues ese trip, ¿no? De deshonra. Vergüenza. Sí, y es que está bien representado, pero también tiene que ver como con que en comunidad nos encanta el chisme. Como decían, un saludo, un abrazo para Yadira y las queridas de Can Can por mí, todas mis amigas, porque tienen también un episodio sobre la funa, en donde dicen algo bien curioso, que es como, una vez le entras, como este rol de las cancelaciones, y dices, ¡ay, qué divertido está esto! Sí, es que sí está bueno, no está chistoso, pero no sé por qué a veces resulta divertido castrar a la banda. Es como, pues menos al mame, ¿no? Me sube el trending. Sí. Entonces, sí tiene que ver como con estas nuevas dinámicas de comunicación que volvemos las redes sociales, sí han tenido mucho que ver, porque con esto ya se quita también un poco el anonimato de la opinión de cada uno, porque, o sea, si nos vamos a lo de Lustracón, que escribías la piedrita y tu voto es libre y secreto,
Aquí ya puedes ver quién publicó qué, sus seguidores en Twitter, o sea, ya puedes buscar literalmente en su historial, en su perfil, qué fue lo que dijo. Oye, ¿y qué onda con estos perfiles que tienen más de, no sé, 10 funas? Digo, o sea, a mí se me hace curioso porque, por ejemplo, yo nunca he funado a nadie, güey. ¿Cómo llegas a ese punto o cómo utilizas esa herramienta, ¿no? De funa en tus redes? Ahora sí que creo que no es la funa, sino por qué se funan. Porque no es lo mismo como, o sea, y es por esto por lo que ha sido como tan criticado, y a lo que quiero llegar con esto de los tendederos, de cuáles son el tipo de cosas que se denuncian, analizar el contexto en el que lo están haciendo, quién lo hace, a quién lo hace, por qué características tienen, cuál es su tipo de relación. Porque, por ejemplo, están estas cuestiones de sacar capturas de pantalla de lo que dijeron ciertas personalidades hace como 10, 15 años, que ahorita podríamos ya considerar pues más densas, más turbias o incluso discriminatorias, pero recordar que en aquellos momentos pues no teníamos como estos análisis, no estábamos tan abiertos. Pues eso, de que si te decían, oye, esto es racista, esto es sexista, sí, te ofendías y no preguntabas por qué. Es que justamente por eso, como esos señalamientos tienen que ser muy críticos, ¿no? Uh-huh. Tener considerar todas estas cuestiones, quién es, de dónde viene, en qué época. Uh-huh. Por ejemplo, no sé qué generación les tocó en cuanto a contenido de internet, pero si recuerdan como a ciertos canales que tenían una comedia muy característica de su tiempo, por ejemplo los de Hola, soy Germán, y como hacía chistes de ciertas actitudes que son violencia de pareja, pero que ya después de que le dijeron como de, oye, ¿qué onda con ese tipo de contenido? La gente lo interpretó como que lo estaban funando, lo estaban cancelando, y él después sacó un video de hablando sobre lo mal que había estado y pedía disculpas prácticamente. Entonces, esto es como un ejemplo de lo que decíamos, de que no es lo mismo, o sea, no lo colgaron en un tendedero por comediante misógino. Sí, ahí sí está chido porque siento que está como todo el ejercicio, ¿sabes? O sea, como toda la dinámica completa. La banda lo funa, él reflexiona. Sí, porque es justo. Públicamente. Sí, es eso lo que se busca prácticamente. O sea, no es de ya. La reivindicación. Exacto. De hecho, había otro comediante y esto también lo podemos llevar como al humor negro, si es que se busca para estas personas que dicen, no, es que se targiversaron mis palabras. Yo no quise decir eso. Y volvemos al tipo de cosas, o a los dos caminos que se pueden tomar después de una funa, que es el de la reflexión o el de ponernos a la defensiva. Y aquí hay una observación que me gustaría hacer desde una opinión muy personal, que es que cuando alguien hace un señalamiento de que de que podemos incurrir en ciertas actitudes de sexismo, racismo o cualquier forma de discriminación, no hay que tomárnoslo como una ofensa o como un insulto personal, sino como una observación de algo que en comunidad ya se decidió que no está chido. O sea, perpetuar estereotipos sexistas no está chido, no porque no aguantemos, no porque sea una opinión, sino porque se ha demostrado que genuinamente tiene consecuencias. Entonces, pues es eso, ¿no? Recordarnos las normas de convivencia, y por eso cuando alguien las irrumpe o se sale de ellas en un sentido de que cae en violencia, es cuando se recurre a la funa o al tendedero. Sí, a nosotras nos encantaría saber si ustedes han funado a alguien, si los han funado, las han funado, les han funado. Mientras nos cuentan sus experiencias, vamos a ir a un corte. Y ya volvemos. Espero que sigan disfrutando de su Día de Muertos. Cómanse una calaverita de chocolate. Ah, qué rico. Les recordamos que nos pueden encontrar en Instagram como Contrafuego24. Les esperamos cada viernes en 15 a las 9 a.m. Encuéntranos en Spotify y SoundCloud como CIMAC Radio. Contrafuego. La actualidad con mirada feminista. Pero por hoy, un nuevo sol, nueva soy. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71.
y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Y entonces que agarra y que me dice... ¿Qué te dijo? O sea, no te creo. Sí sabes. Ven, te voy a creer. Noticiero del barrio, va de boca en boca la palabra que saber es necesario. Es el noticiero del barrio, las señoras en la esquina saben más que cualquier telediario. Noticiero del barrio, va de boca en boca la palabra que saber es necesario. Es el noticiero del barrio, las señoras en la esquina saben más que cualquier telediario. Pasan la voz que esta calle es peligrosa, que esa ruta en el micro te arrebatarán las cosas. Contale a tu amiga que ese vato es muy castroso, que aunque digas que no es persistente con su acoso. Desde pequeña me decían sos chismosa por contar lo que pasaba y no callarme la boca. Prefiero ser chismosa y decir lo que estoy viendo, porque confío más en mi instinto que en tus cuentos. Cuando era adolescente recuerdo a las vecinas contándole a mi mami todo lo que yo hacía. Entonces me enojaba porque no entendía que me estaban cuidando de los males que había. Que vivan las amigas que cuidan de las suyas, que Dios a las bendiga, que el chisme siempre fluya. Somos historiadoras, cada una con su parte, no hay que ser tacañas, el chisme se comparte. Nos llaman argüenderas por todo contarnos, nos cuidamos la espalda, aquí no vigoreamos, conversar entre nosotras, es a lo que apostamos, narrando lo cotidiano, el chisme reivindicamos, soy chismosa, por contar toda mi pena, cuéntale a tu compa mucho chisme Macarena, soy dichosa, de saberle una herramienta, es un acto político, úsalo de forma honesta. Nos advertimos de machitos agresores, confiamos la vivencia para ir sanando dolores, no inventamos lo que sí nos sinceramos, te cuido y me cuida cuando testimonio damos, construimos nuestra historia con la hermana, la vecina, transformando realidades, cambiamos la narrativa, un espacio seguro que tenemos las amigas, el chisme no es lo malo, malo es con qué ojos lo miras. Alerta, alerta, es el chisme que se acerca, viene con mis amigas para llamar a la puerta, tenemos temas varios que siempre nos conectan, para después cerrar con un pues cada quien la neta. El chisme nos debe la condición del barrio, la información. Si por varias habladas ya hemos descubierto quién tiene dos caras, con cuántas cuentos cuento. Si ese de la esquina no es de fiar, tanta banda fea que no se puede confiar. Yo estoy segura de mi andar, al final pues quién es una para juzgar. El chisme nos congrega, también nos libera, nos protege, nos cuida, nos pone bien alerta. Santa Trinidad del chismecito que te alegra, Santa Trinidad del chismecito que te alegra. Noticiero del barrio, va de boca en boca la palabra que saber es necesario. Es el noticiero del barrio, las señoras en la esquina saben más que cualquier telediario. Noticiero del barrio, va de boca en boca la palabra que saber es necesario. Es el noticiero del barrio, las señoras en la esquina saben más que cualquier telediario. Licenciadas. Pues a ti me lo dijo en mi cara. No, te agarró y que te dijo. No, a mí yo la me lo sé. El chile. Vámonos, una agüita, agarra y que le digo y que me dice. A mí la verdad es que no me gusta andar hablando cosas que no son. No, pero no es que yo esté llorando, es que las cosas como deben de ser, porque una como sea, pero las criaturas. Ya estamos de regreso. Yo creo que para ir aterrizando un poco lo que hemos hablado, estaría bien como concluir qué se pone y qué no se pone en el tendedero. O sea, estamos hablando que el ghosting no entra en... Bueno, y es que, bueno, no sé ni por dónde empezar. Aquí no vamos a hacer las morras que le dicen a otras personas qué se puede y qué no se puede denunciar, pero creo que revisando algunos de los antecedentes y sobre todo pensando en las implicaciones tan grandes que esto tiene, porque pues antropología, volvemos a lo mismo de siempre, sí. Los lazos comunitarios son muy importantes, por mucho que se hagan los edgys, por mucho que digan, no, yo solito, yo no ocupo a nadie, yo soy una oveja negra que va en contra del sistema, nos guste o no, sí necesitamos de formar lazos en nuestros entornos que nos permitan la supervivencia, porque es generar redes de apoyo. Entonces, cuando se funa a una persona, cuando se le cuelga en el tendedero, lo que se busca es aterrizar la responsabilidad de las acciones hechas sobre la persona que transgredió lo que llamábamos anteriormente las normas
de convivencia. Entonces, cuando esta persona se le señala, pues, el punto de los tendederos y del hecho de que hayan sido tan visibles durante la última década, es por el hecho de que pasaron dos cosas, y que eran lo que mencionábamos al principio. Se les estigmatiza a la víctima como alguien que hizo algo para merecer el abuso, y segundo, se expone a las personas no para ventilarlas, no para quemarlas nada más, sino para visibilizarlo como un problema real, una problemática comunitaria que ha afectado a más de una persona, y esto lo vemos en que lo personal pasa a ser de interés político porque se vuelve público. Entonces, cuando a una persona se le despoja o se cambia su papel, su rol, su percepción en los grupos con los que usualmente convive, que era lo que mencionábamos de poner los tendederos específicamente en sus áreas de trabajo, en la escuela, en espacios donde usualmente habitan, existen o hacen vida, pues entonces esta persona se cercenan ciertos de esos lazos, y a veces el estigma se extiende hacia las personas de su vida o a sus cercanos, no en todos los casos, pero ha sucedido, ¿no? Sobre todo por estas cuestiones luego de no me llevo con tu agresor. Ok, bueno, Sonia y yo hemos estado presenciando últimamente unos tendederos que justamente fueron como el antecedente para querer hacer este programa, porque había denuncias de... No sé ni cómo comenzar a enlistarlas. O sea, como lo más leve era como que acusaban a banda de clasistas, de racistas, pero incluso denuncias como vender droga, ¿no? ¿Qué opinas cuando el tendedero se sale de las cuestiones de género y entran como todas estas cuestiones, ¿no? Como de fulano de tal, clasista? Pues ahora sí que, aunque haya empezado como una herramienta propuesta por la lucha feminista, no se ha quedado como tal, como porque hay muchas expresiones en cuanto a las manifestaciones, ¿no? Y es algo como muy natural en la cultura, por así decirlo, el intercambio de elementos de transgresión social, pero particularmente volvemos a esto de qué se coloca en los tendederos. Y, por ejemplo, por el ghosting ya se está empezando a meter como algún término entre lo que podríamos catalogar como violencia psicológica, violencia emocional cuando se aplica como la ley del hielo, que entonces ya lo teníamos, solamente le cambiaron el nombre, pero sí en humanidades ha pasado, y no dudo que en otras universidades también, porque pues, conversando con chicas de otros estados sí... Nos hemos encontrado con anécdotas similares en donde se sacan a relucir cuestiones personales verdaderamente que atañen a la relación de acuerdos, de convivencia, de una relación entre dos personas. Y no hablamos precisamente de parejas, sino también de amistades, por ejemplo, que esa es otra cuestión de no te voy a colgar en el tendedero porque me debes varo. O sea, sí está muy pasado de lanza. Pero, vamos, como que ahí se pueden activar otros mecanismos, porque volvemos a lo mismo, el tendedero tiene esta cuestión de subsanar lo que la justicia no ha atendido. Entonces tenemos que repensar desde este concepto de justicia, que es lo que a nosotras personalmente nos sirve para sentirnos restituidas después de una agresión. Porque la exposición pública puede que a algunas personas les funcione, pero a otras no. Entonces es también por esto de que se han sacado a relucir tantas cuestiones personales, y le ha pasado a bastante banda que generalmente el tendedero se ha desvirtuado. Sí, justamente eso. Yo he escuchado chicos incluso burlarse así como entre su grupo de amigos de que, ay, güey, ya te funaron, ya te colgaron en el tendedero. Ajá, o sea, y no es como... Te tocó. Ya saliste como sorteado. Sí, ándale, como si fuera rifa, ¿no? De a todos nos va a pasar como la bolita militar. Ya te tocaba una funadita. La primera, Por ejemplo, cuando... Y en esto tenemos que ser bien cuidadosas cuando asistimos o mandamos datos a un tendedero, porque para darle veracidad o para darle contundencia a la denuncia, que volvemos a la misma definición de que es algo que la justicia oficial no resolvió,
muchas veces se acompañan con documentos oficiales de cómo se levantó la denuncia, de los archivos en fiscalía, pero es muy importante censurar ciertos datos, que pregúntenle a abogadas cuáles serán, la verdad aquí no tengo como el dato exacto, sobre algunos datos que pudieran vulnerar la investigación. Porque si saben que ciertos datos ya se hicieron de dominio público, pueden entorpecer la investigación y por lo tanto afectar a que se llegue a una denuncia o que sea victimizante para quien la presentó por estas cuestiones de las contrademandas. Es un tema bastante amplio y es por esto que me gustaría que ahondáramos en algunas recomendaciones que les podemos dar desde Contrafuego, como una opinión personal, sobre cómo podemos lidiar con este tipo de cosas y sobre todo ejercer con responsabilidad esta cuestión de los juicios públicos. Así que, Sonia, cuéntanos, ¿qué podríamos considerar a la hora de poner una denuncia en el tendedero? Principalmente a las chicas como que lo quieran montar en sus universidades o en sus espacios, que se acerquen a alguna colectiva que maneje temas de resoluciones legales. Yo les puedo recomendar la página de Abogadas con Perspectiva, a las cuales les pueden pedir orientación sobre cuáles serían los datos a cuidar, por ejemplo, qué pruebas o qué anexos que les envíen, porque muchas de estas denuncias son pues enviadas con anterioridad, se hace una convocatoria. Se recibe, se verifica la información en la mayoría de los casos. Esa es otra. Es muy importante que tener mucha transparencia con quienes están convocando y que haya, esta parte no tiene que ser tan pública, un comité organizador de este tipo de denuncias que se dedique a verificar, a pasar por un filtro estos datos, porque justamente vamos a esto de se puede perjudicar mucho el proceso que podría devenir en una denuncia oficial si es que se publican ciertos datos. Entonces, pues sí tener como algunas precauciones con ello, de preferencia con gente especializada, con gente que le sepa al tema. Pero pues en general son nombre, direcciones, contactos. Como cierto material demasiado explícito, por ejemplo, porque aquí podemos caer también en esta cuestión de la revictimización, incluso hacia la propia persona que denuncia. Sí, prácticamente no caer en esto de los periódicos amarillistas que sacan demasiada información que, o sea, se entiende, ¿no? Que es para darle veracidad a un testimonio, porque como mujer, si has leído esos tendederos, sabes que te identificas con un buen de cosas, sobre todo en cuanto a estas situaciones de acoso, ¿no? Que mencionaba el tendedero de Mónica Mayer, y que es justamente luego por eso por lo que es tan importante compartir experiencias, porque a partir de esto también se pueden crear protocolos de atención nuevos y más detallados para cada situación, ¿no? Entonces, desde las formas en las que descubrimos que se puede acompañar, contener y restaurar a una persona en su proceso de encontrarse con la justicia. Que otra cosa importante de mencionar también como sugerencia es la mejora y la difusión de los mecanismos de denuncia oficiales. Algo que pasaba en la facultad es que, bueno, yo fui durante unos semestres representante alumna de género, y sí llegaban algunos casos de chicas como que tenían cierta situación con algún compañero, pero que no sabían si llegar a la denuncia o no, y muchas veces eso se resolvía hablando con el chico y diciéndole como de, oye, no está chido, ¿sabes? Como una intervención más en corto en la facultad, sin tener que llegar a ese punto de presentar una denuncia como tal. Pero luego pasaba también que había algunos tendederos de casos en los que, o sea, yo como ese puente, como esa, porque esa era la función, no me enteraba. Y entonces ahí cabría más bien cuestionarnos en el por qué, si es que estas chicas no sentían la confianza en la forma en la que la universidad, que esa es otra crítica que se hizo mucho también durante esta última década, y por qué los tendederos fueron una herramienta tan sonada, que es que la universidad no hacía caso a estas denuncias, o que las resoluciones nuevamente eran insatisfactorias o ni siquiera llegaban a algo trascendental más que una llamada de atención. Recordamos lo de los abusos en la UNAM. Entonces, pues eso, hacer un análisis sobre qué es lo que está fallando estructuralmente dentro de los mecanismos oficiales para saber por qué las chicas no denuncian y prefieren llegar a veces directamente hacia el tendedero.
Gracias, Sonia, por toda esta información que nos has compartido hoy. Pues solo me queda invitarles a que si funan a alguien sean muy críticos. No anden funando nada más por rencores. Revisen bien el violentómetro. Y muchísimas gracias por acompañarnos. Sigan disfrutando de estas festividades. Nos vemos dentro de 15 días. Esto es Contrafuego. Les recordamos que nos pueden encontrar en Instagram como Contrafuego24. Les esperamos cada viernes en 15 a las 9 a.m. por el 106.1 FM. Encuéntranos en Spotify y SoundCloud como CIMAC Radio. Contrafuego. La actualidad con mirada feminista. Pero por hoy, un nuevo sol, nueva soy. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Les fleurs sont encore pâles, c'est à présent ce qui s'éloigne. Comme les petites voiles des bateaux qui font naufrage, mes yeux se sont noyés en larmes. Ay, qué dolor que me duelen tus besos, tu ausencia, ¿quién la curará? Ay, que me lleve la muerte con ella, no quiero vivir si no estás. Saliste un día normal, con prisa a trabajar, apenas te comiste un pan. No quise preguntar si estabas bien o mal, o si querías descansar. Ay, qué duro que me déchire de fondo, no quiero verte sufrir más. Ay, que me lleve la muerte con ella, no quiero vivir si no estás. Ay, qué dolor que me duelen tus besos, tu ausencia, ¿quién la curará? Ay, que me lleve la muerte con ella, no quiero vivir si no estás. Ay, qué dolor que me duelen tus besos, tu ausencia, ¿quién la curará? Ay, que me lleve la muerte con ella, no quiero vivir si no estás. Gracias.
CIMAC Radio presenta Contrafuego, el momento para reflexionar y compartir entre chicas. Sexualidad, música, relaciones en el ciberespacio, economía, arte, derechos humanos y mucho de braille. Cada viernes en 15 a las 9 a.m. solo por el 106.1 FM. En Contrafuego, tus feministas de confianza.